La clase pasada, chiquillos, si recuerdan bien, estuvimos analizando el tema de cómo ha afectado la pandemia en Chile y cómo las instituciones democráticas y la ciudadanía misma también se han enfrentado a esto. Eh, es un tema que va semana a semana modificándose en ciertos puntos, o sea, ya están y desde hace tiempo apareciendo muchas voces críticas, por ejemplo, respecto al toque de queda. Llevamos más de un año viviendo en toque de queda y hay gente que se pregunta, bueno, ¿qué quiere decir eso? Que el virus es peor de día podemos salir y de noche no, o gente que se cuestiona, ¿esto es para controlar la pandemia o es para controlar a la ciudadanía? Post estallido social, ¿cierto? Y bueno, ahí es donde viene esto de los desafíos que tiene la democracia. No, lamentablemente, desde que a los griegos se les ocurrió esto de la democracia, hace 2500 años, no hemos inventado un sistema mejor. Es el que tenemos y es el que más hasta ahora permite la participación ciudadana. Por lo tanto, la democracia se tiene que ejercer, y no solamente ejercer en el tema de ir a votar. Este sábado y domingo hay elecciones, yo obviamente voy a estar ahí, seguramente el día domingo voy a ir para ejercer ese derecho a voto, pero si nos quedamos ahí, que era lo que habíamos visto en la última clase, si nos quedamos solamente en el voto, en que el derecho a sufragio y ejercerlo es nuestra única responsabilidad ciudadana, estamos mal. Más en un país donde, lamentablemente, hace unos, a ver, fue esto como el 2005, si no me equivoco, hace 15, 16 años se estableció el voto voluntario, la obligación, la inscripción obligatoria, todos quedan inscritos a los 18 años, al cumplir 18, pero es voluntario ir a votar, lo que no debiese ser así, en mi opinión. Yo creo que debiese ser obligatorio. Ahora, ¿cómo? Pero si la gente tiene libertades, tiene la posibilidad de elegir, sí, pero también uno tiene que hacerse responsable de esas libertades y cuidarlas. Y por lo mismo es que tenemos que ir a votar. Así que ustedes que también, algunos ya tendrán 18, otros estarán por cumplirlo, chiquillos, tienen que ejercer ese derecho, es fundamental. Sobre todo en un país donde está comprobado que el voto voluntario hace que la gente con mayor nivel educacional vaya a votar. Y la gente que ha quedado más desposeída, que ha quedado más vulnerable, no lo haga, porque no confía en el sistema. Y si eso pasa, al final siempre es un grupo pequeño de gente la que elige. Y no puede ser, o sea, en las últimas elecciones presidenciales votó algo así como el 30 y tanto por ciento del padrón electoral. O sea, tenemos un presidente que si bien legítimamente sacó la mayoría absoluta de los votos, más del 50% en una segunda vuelta, si uno lo suma, sacó el 30 y tanto por ciento, o sea, un tercio de la población habilitada para votar eligió a ese presidente. Si hubiesen ido a votar todos, quizás sale igual, pero quizás no. Así que no, yo creo que no hay excusas para no ir a votar. Hay que estar ahí, hay que hacer la fila, hay que participar. A mí me tocó ser vocal de mesa con 5 elecciones seguidas, así que estuve desde las 7 de la mañana hasta las a veces 8, 9 de la noche y hay que hacerlo, hay que participar de esto. Pero ese es el paso mínimo, el mínimo, y era lo que hablábamos la semana pasada. Así que vamos con lo hoy día, que es más o menos continuar con la clase. Se repite un poco el objetivo de la clase anterior, que es las características que tiene nuestra institucionalidad, pero además lo que tiene que ver con la participación ciudadana para el cuidado de estos 3 conceptos que los vimos también, ¿se acuerdan? Hace un par de clases, el bien común, la cohesión y la justicia social. Son 3 elementos que si no estamos con ellos, aparece en primer lugar los populismos. Eso es lo primero que aparece, los Donald Trump de Estados Unidos. Estos que critican a la clase política, que prometen cambiar el sistema, que van a bajar los impuestos, que van a, qué sé yo, hacer puras maravillas para la gente, que en estos momentos en Chile tenemos un caso así que se está candidateando y que es súper peligroso. Es súper peligroso porque lo que terminan haciendo es eh, dañar la democracia. Los 4 años de Trump en Estados Unidos fueron horribles. Horrible, en contra de las minorías, en contra de los migrantes, el muro contra los mexicanos,
el encarcelamiento de inmigrantes ilegales, separándolos de sus hijos, poniendo a niños en jaulas, medidas económicas que tomó para bajando los impuestos a los más ricos. O sea, fueron 4 años y por algo no fue reelegido. Los estadounidenses tienen la posibilidad de reelegir al presidente en ejercicio, y no se reeligió por algo, porque se dieron cuenta que al parecer habían cometido un error al elegir una persona así. Y eso pasa cuando la gente deja de confiar en la democracia. Y luego de los populismos, puede pasar que venga una dictadura, porque la gente siente que no se cumplieron las expectativas de este populista, por lo tanto confíen que al final tiene que llegar alguien con mano dura, con mano fuerte, y que gobierne con autoridad. Y eso puede desencadenar en una autocracia, en una dictadura. Por eso la democracia hay que cuidarla, uno, y segundo, hay que participar activamente a través y del cuidado de esto, del bien común, la cohesión y la justicia social. ¿Se acuerdan el bien común? Está garantizado por la Constitución, es una obligación del Estado gobernar para todos sus ciudadanos y velar por el cumplimiento de garantías y derechos de todos los ciudadanos. Ahí entramos al tema de los derechos humanos, ¿se acuerdan que también lo vimos? Que es obligación de los estados proteger, garantizar y educar sobre los derechos humanos, y ahí vimos algunos de los derechos humanos, ¿cierto? La cohesión, es decir, que no exista una sociedad polarizada. No puede ser que todos nos estemos tratando de, no, de comunista, no, facho, no, que todo esté amarillo. Tampoco puede ser. La democracia, nos guste o no, una de las bases de ella es la búsqueda de los acuerdos, la búsqueda de que la mayoría logre sentarse, ponerse de acuerdo en ciertas cosas. Ya, yo quiero todo esto y tú quieres todo eso. Bueno, veamos los puntos en común y avancemos en eso. Y después negociamos los puntos que son extremos. De eso se trata la democracia. Porque si no va a llegar una persona, uno, y va a decidir por todo. Y eso no puede pasar. Por eso, cuando una sociedad pierde la cohesión, como estamos viviendo hoy en día en Chile, es cosa de ustedes, no sé si más allá de Instagram u otras redes sociales, se meten a redes sociales o ven noticias, verán que está muy polarizada las opiniones. Si no aprobaste esto, eres un comunista, apoyas la violencia. Si no apoyaste esto otro, no, tú estás con los empresarios, tú no. Y si estás ahí, no, tú eres un amarillo, no te defines por nada, vas a donde te calienta el sol, etc. Eso ocurre cuando no hay una cohesión social, que hay que cuidarla. Y, obviamente, la justicia social. Hay grupos minoritarios, hay grupos desplazados, hay grupos vulnerables que tienen que tener un apoyo estatal y social. Y por eso mismo es que tenemos que ir a votar, pero también ir a votar informados. Es parte de nuestra responsabilidad el informarse antes de ir a votar. Tomarse un tiempo, ver que el historial de un candidato, qué ha hecho los últimos 10 años, en qué participó, cómo votó ciertas leyes, si es diputado o senador, en qué empresas participó, en qué directorio estuvo, quién lo financia. Ahora todo eso es público. ¿Quién financia un candidato? Porque si un candidato es financiado por las farmacias, por los pollos, por el confort, ¿cierto? Todas las colusiones que hemos tenido, uno dice, ah, bueno, entonces, si está recibiendo muchos millones de pesos de ellos, es porque va a proteger esos intereses. ¿Cómo actuó en todo? ¿Qué es lo que propone? Hay candidatos hoy en día que están proponiendo que van a arreglar todo sin tener ni pito que tocar en ese tema. Hay concejales que te dicen, no, yo voy a llegar a la municipalidad para hacer cambios y vamos a arreglar las calles, vamos a tener mayor presencia de carabineros. Hoy un concejal no ve eso. Las calles las ve el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los carabineros lo ve el Ministerio del Interior, no lo ve un concejal. ¿Por qué estáis prometiendo eso? ¿Ven? Hay que tener, entonces, cuidado. Y ahí están, entonces, lo que más o menos hemos conversado de qué son las instituciones democráticas. Son todos los organismos, tanto públicos, es decir, organismos del Estado, que permiten el desarrollo de la democracia y además que permiten
y impulsan la participación ciudadana. Es decir, el gobierno, diputados, senadores, municipalidades, bueno, diputados, senadores del Congreso, ¿cierto? El Poder Judicial, todos los órganos del Estado tienen que empujar a la ciudadanía a una participación que vaya más allá del voto, que sea una ciudadanía vigilante de sus autoridades, que logre cortar, porque si no, viene la corrupción, el tráfico de influencias, ¿se acuerdan que se los puse? La desigualdad de género, el ataque contra las minorías, que se da sobre todo en esto que yo hablaba de los populismos. Por lo tanto, las instituciones democráticas que impulsan esto son aquellas que dentro del Estado, de este funcionamiento de lo público, donde hay autoridades, donde hay organizaciones, etcétera, varias entidades que impulsan esto, que representan a la ciudadanía. Esa es la idea de la democracia. Por eso, cuando hablábamos a principio de año, nosotros vivimos bajo una democracia representativa. No podemos gobernar todos, no podemos mandar todos, pero elegimos representantes para que lo hagan, para que nos representen nuestros ideales, para que representen nuestra idea, para que representen nuestro objetivo. Por eso, ahí Bárbara me soplaba por el chat, hay que elegir bien a los candidatos que vamos a hacer. Podemos elegir a quien queramos. Sí, esa es la gracia del voto. Es personal, es secreto, es individual. Por lo tanto, tenemos la gracia que tiene la democracia de poder elegir a quien nosotros queramos. Pero elijamos bien, según nuestros propios principios. Si uno puede ser de derecha, de izquierda, de centro, cada uno tiene sus principios, cada uno tiene su opinión. Va evolucionando en el tiempo, va cambiando. A veces hay gente que parte muy de izquierda, se hace más vieja y se vuelve de derecha. Al contrario, hay jóvenes que son muy influenciados a veces por familias de derecha y cuando ya son más grandes se dan cuenta y cambian a la izquierda. Eso es personal, es personal. Y además de ir a votar, entonces, están donde nosotros podemos vernos representados. Están los partidos políticos fundamentales, aunque lo odiemos, los detestemos, veamos que son lo peor, corruptos, que se financian con plata ilegales, de empresarios, no importa. O sea, sí importa, pero eso hay que perseguirlo penalmente, hay que castigarlo. Pero sí nosotros tenemos que tener partidos políticos, tenemos que tener políticos, tenemos que tener personas que sean conocedoras de todo esto. Lo mismo con las asambleas sindicales. El sindicalismo, yo no sé si alcanzaron a verlo en las clases de historia de años anteriores, el sindicalismo perdió mucha fuerza en Chile. Hasta los años 70 el sindicalismo era muy importante, todas las empresas tenían un sindicato, habían sindicatos interempresas que unían varias empresas. Eso, los años de dictadura, de gobierno militar, lo debilitó hasta que quedamos así prácticamente sin representación sindical, sin fuerza, sin cultura sindical. Se considera que es algo de izquierda, pero bueno, fueron los sindicatos los que lograron hace 100 años atrás los contratos de trabajo, la jornada laboral, las licencias médicas, los seguros de salud, el fin del trabajo infantil, etcétera. Fue una presión social de hace 100 años atrás en el mundo y acá en Chile también. Los espacios estudiantiles, también ¿se acuerdan que los mencionamos? Los centros de alumnos, sean en secundaria, sean en la universidad, son fundamentales también. Muchos de los cambios que ha tenido Chile en los últimos 15 años han sido a través de ustedes mismos, por ejemplo, ahora los secundarios. Revolución Pingüina del 2006 produjo todo un cambio. Ahí nace la idea de la gratuidad, ahí nace la idea de las leyes en contra del lucro en la educación. Después vino una segunda oleada, el 2011, ¿cierto? Que ahí fue más universitaria y que aparecen estas figuras del Gabriel Boric, del Giorgio Jackson, de la Camila Vallejo, de la Carol Cariola, ¿cierto? Dirigentes estudiantiles que después pasan al mundo político. Lo harán bien, lo harán mal, es otra discusión. Pero la importancia que tiene entonces la organización sindical para la protección de la democracia y la lucha de derechos, de libertades. Y podemos llegar incluso a las juntas de vecinos, a los clubes deportivos, o sea, hay espacios de participación. Y cuando son muchas las personas, logran entonces presionar al sistema en el sentido legal, en el sentido bueno, para que se respeten ciertos derechos. Si no hay organización de la ciudadanía, cualquiera puede llegar al poder y cualquiera puede imponer su visión sin respetar
a los que no creen en esa visión. Eh, Dentro de las instituciones democráticas que nosotros habíamos visto, porque ya las hablamos mucho, ¿cierto? La presidencia, los ministros, el Congreso, el Poder Judicial, vimos muchas, ¿cierto? Ahora están estas que están dentro de la institucionalidad, es decir, está dentro del Estado. Son independientes a cualquier poder. Son independientes del presidente, del Congreso y del Poder Judicial. Si bien sus componentes son elegidos por ellos, sí pueden actuar de manera independiente y son los que vigilan a las autoridades, que vigilan que se cumpla en Chile la legalidad, sobre todo en cuanto a la decisión de las autoridades. Controlan a los poderes del Estado. Quizás la principal, que va a cumplir 100 años, tiene 96 años, creo, el 1927 se creó, si no me equivoco, la Contraloría General de la República. Es fundamental, es un órgano independiente, autónomo, que si bien es elegido por el presidente con acuerdo con el Senado, él tiene funciones fundamentales. Él vigila la legalidad de los actos. Por ejemplo, a ver, lo último que me acuerdo, eh, salió un oficio o un decreto desde el Ministerio de Salud, firmado por la subsecretaria Daza, que nos reíamos ayer, ¿cierto? Eh, Firmado por ella, que no me acuerdo bien qué era lo que obligaba en tiempos de pandemia. Y la Contraloría le dijo, no, pues, eso es ilegal, usted no tiene atribuciones para eso. Eso lo tiene que hacer el presidente en acuerdo con el Congreso. ¡Pum! Y no hay decreto. La Contraloría es la que autoriza. Se llama toma de razón. Incluso todas las leyes pasan por la Contraloría. La Contraloría toma razón de una ley para ver que se hayan cumplido todos los requisitos legales para que esa ley sea aprobada. La Contraloría puede ir a las municipalidades cualquier día. Van los funcionarios, los fiscalizadores de la Contraloría, llegan a la municipalidad de Puente Alto y piden los documentos, piden todo y tienen que mostrarlo. Y dicen, ya, vamos a investigar entonces por qué sé yo, pavimentaron tal calle. Ya, a ver, ¿qué empresa contrató? ¿Se hizo a través de un concurso público? ¿Se hizo a través de un trato directo? ¿Y por qué esa empresa, si esta otra ofrecía más, o sea, ofrecía más cosas por menos dinero? ¿Por qué entonces se eligió esa? Y así, la Contraloría entonces ve las cuentas, ve los gastos, lleva en general la contabilidad, ¿ya? Son los que supervigilan todo gasto público que ocurra en Chile. No puede meterse en algunos puntos. Por ejemplo, no puede fiscalizar al Congreso. Ahí no se puede meter, según la Constitución. No puede fiscalizar ni a diputados ni senadores. Pero sí fiscaliza municipalidades, Poder Ejecutivo, las Fuerzas Armadas. Ahí sí tiene control de fiscalización. Y el otro, que ha salido, pero mucho en el último tiempo, y es uno de los órganos quizás que más se critica hoy en día en Chile, es el Tribunal Constitucional. También es autónomo. Lo crea Frei Montalva el año 70. Poquito antes de entregarle el poder a Salvador Allende, Frei Montalva, en el año 70, 1970, crea este organismo. Existe en varias partes del mundo. El problema es que la designación de sus miembros en Chile es bien particular, porque lo escogen entre el presidente, entre el Congreso y entre el Poder Judicial, la Corte Suprema. Y además, en Chile tiene atribuciones que pueden pasar a llevar la decisión soberana que ha tomado el Congreso. No sé si han estado al tanto esto del tercer retiro, por ejemplo. ¿Se acuerdan? Para el segundo retiro, el presidente acude al Tribunal Constitucional y declara que no, que esa ley no es válida porque había que hacer una reforma constitucional que requería más votos. Y la Contraloría que hizo, o perdón, el Tribunal Constitucional aceptó ese requerimiento del presidente y declaró ilegal ese proyecto de ley y salió igual desde el presidente otro proyecto de ley, desde el Poder Ejecutivo, que fue el segundo retiro. Ahora vino el tercero, de nuevo fue el presidente. ¿Y ahora qué dijo el Tribunal Constitucional? No, esta ley ahora sí está bien hecha, sí se tiene que aprobar. O sea, ¿qué hace el Tribunal Constitucional? Ve que las leyes, primero, no estén en contra de la Constitución,
porque se acuerdan de la supremacía constitucional. La Constitución es lo principal y toda ley que emane o decreto no puede ir en contra de la Constitución. Eso es lo fundamental. Por lo tanto, ve la legalidad de estas leyes en cuanto a su constitucionalidad. Dice ahí, resuelve contiendas de competencia. Es decir, a veces una persona particular, yo por ejemplo puedo ir, después de que me pasé por un juez de garantía, pasé por los jueces oral penal, la Corte de Apelaciones, la Corte Suprema, yo puedo ir y al Tribunal Constitucional y decir que todos los pasos que se siguieron estuvieron mal aplicados y el Tribunal Constitucional entonces dice no, hay que resolver nuevamente este caso. Pasa muy pocas veces, pero se puede. Y también sobre las inhabilidades, conocer y pronunciarse. Qué sé yo soy diputado y voy a votar a favor de una ley que permite, qué sé yo, hacer un hoyo gigante acá en la cordillera porque una compañía quiere sacar cobre, por inventar algo. Y se va a votar esa ley de si se permite la extracción de cobre, qué sé yo, acá en Macul, en Peñalolén, en el mismo Puente Alto, en San José de Maipo. Entonces a mí alguien me puede acusar, un momentito pues diputado, pero si su hermano es el dueño de esa empresa minera, ¿cómo va a votar usted? Usted tiene que inhabilitarse, no puede votar. Si su hermano es el dueño, es obvio que va a votar a favor para favorecer a su hermano. ¿Ven? Ahí entonces uno puede acusar al Tribunal Constitucional y ellos deciden. ¿Ven? Entonces, la idea principal, estos dos organismos son órganos autónomos del Estado, no dependen de ninguno de los tres poderes, están por afuera de estos tres poderes y los vigilan. Vigilan que hagan bien la pega legal, la pega financiera, que no vayan en contra de la Constitución y así. ¿Ya? Así que esto es súper importante porque son parte de esto, de las instituciones democráticas que velan por la democracia, que velan por esto. Y ahí viene entonces en que nosotros lo que buscamos a través de la democracia y de la república democrática es el poder, que no sea uno solo, que no sea un pequeño grupo, una élite. Piensen que la Contraloría va a cumplir 100 años. ¿Qué pasaba en el siglo XIX? Claro, la élite, la oligarquía gobernaba como quería, nadie los vigilaba, nadie los controlaba, ¿no? Ellos cumplían con la constitución que ellos mismos habían escrito y si no cumplían la cambiaban. Pero por eso están estos organismos, ¿ya? Y lo que se busca entonces es la confianza en la democracia. Si yo no confío en la democracia, seguramente no voy a ir a votar. Porque ¿para qué? ¿Para qué voy a perder una mañana? Que lata ir a votar. ¿Para qué? Por lo mismo de siempre. Si al final tengo que ir a trabajar igual mañana. El lunes igual yo tengo que hacer clases. Me da lo mismo quién gane el domingo. Si el lunes yo voy a estar haciendo clases. Voy a seguir yendo en mi casa. No, no. No, pues la idea es que entre todos sumemos para, si queremos generar cambios, los generemos a través de la democracia, y no a través de la imposición de una fuerza, persiguiendo siempre, acuérdense, el bien común, la cohesión social, y la cohesión y la justicia social. Y aquí están entonces como un pequeño resumen de aquellas instituciones, ¿cierto? Aquellos elementos, características importantes que tiene la democracia chilena. Primero, nuestros derechos, que algo vimos, ¿cierto? Por eso yo le hablé de la Carta de los Derechos Ciudadanos de los franceses para la Revolución, de la Carta de Derechos Humanos en Ginebra después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? De los acuerdos que firmó Chile, de las obligaciones que tiene el Estado, de las características de los derechos humanos. Bueno, eso lo tiene que proteger la democracia, son nuestros derechos, la libertad de expresión, de asociación, de reunión, la no discriminación, la libertad para poder hacer actividades que se enmarquen dentro de la ley, etcétera. Esa es la democracia liberal, la democracia que nosotros tenemos y que hasta ahora, como les digo, es lo mejorcito que tenemos. Y ahí están las instituciones que vimos, tanto los tres poderes del Estado como las que hablamos recién, las instituciones gubernamentales. ¿Ya? Ahí están todos estos que tienen que ver con los que gobiernan, los que dirigen, las autoridades, que también su primera responsabilidad es cuidar esto. Ahí viene la sociedad civil, ¿cierto? Como nosotros, lo que les hablaba recién, cómo nosotros nos organizamos mediante juntas de vecinos, sindicatos,
partidos políticos que vienen después ahí aparte, asociaciones estudiantiles, ¿cierto? Centros de alumnos, etcétera. Ahí es la participación activa, más allá de si vamos a votar o no, es participar. Participar es fundamental, la participación en democracia, chiquillos. Si dejamos de participar, entonces es cuando se pierde la confianza en la democracia y la gente deja de creer en sus autoridades. Y eso es lo peor, porque es el mejor sistema que por lo menos hasta ahora el hombre conoce. Los partidos políticos, como yo les decía, siempre criticados, siempre en el siglo XIX, en los años 20, de 1920, después cuando gobiernan los radicales, después cuando gobierna la derecha, la democracia cristiana, gobierna Allende, siempre criticados. Después del retorno a la democracia en los años 90, lo mismo. Corruptos, ladrones, apitutados, viven del Estado, siempre criticados. Pero esas críticas, para disminuirlas, o para que no tengamos nosotros que hacer esas críticas, tienen que existir, y nosotros vigilarlos, y que cumplan con la legalidad. Pero es la forma en que la democracia organiza sus ideas, porque no podemos gobernar los 17 millones de chilenos, repito. Y una forma de encontrar representantes para que nos dirijan es a través de los partidos políticos. También son muy importantes los independientes, pero los partidos políticos manejan muy bien la promoción y la búsqueda de consensos en democracia. Si no hay consensos, no hay democracia, es parte, ¿se acuerdan? Le dije al principio de la clase. Y lo que vamos a ver la clase del viernes, y nos vamos a detener en ese punto, y hasta ahí va a entrar, ¿cierto?, en la prueba que tenemos el día martes, son los medios de comunicación. La importancia que tienen los medios de comunicación. Están los medios de comunicación que nosotros llamamos oficiales, la tele, la radio, los periódicos, ¿cierto? Que son los que hasta hace 20 años dominaban todo el espectro comunicacional, los medios de comunicación de masa, ¿cierto? Donde la gente se informa de lo que está ocurriendo, pero desde hace 20 años atrás, 15 años atrás, surgieron con mucha fuerza las redes sociales. Y ahí es donde entra Twitter, Facebook, Instagram, incluso WhatsApp, que si bien es una red social, entre comillas, privada, incluso ahí. Y ahí es donde viene el peligro de estos medios de comunicación. Primero, que los medios de comunicación oficiales no estén en muy pocas manos, para que no den una sola visión de lo que está ocurriendo, sino que sean diversos. Pero también está el peligro de las redes sociales, porque está lo que se llama, y que fue un gran fenómeno con quien hablábamos hace un rato, Donald Trump, de las fake news, ¿cierto? Es muy fácil escribir algo. Yo puedo publicar algo en, qué sé yo, en Facebook, y coloco, qué sé yo, hoy me vacuné hoy día y me sentí pésimo y me hice un examen y ahora tengo cáncer. Y muchos van a decir, entonces yo no me voy a vacunar, pues mira lo que le pasó a él, y se empieza a, a viralizar, esa es la palabra, viralizar por todos lados esta noticia, y chuta, puede ser que un tipo lo escribió porque es una antivacuna, o puede ser que casualmente, pucha, se vacunó y le dio cáncer, sí, puede pasar, pues. La vacuna no te va a proteger del cáncer, puede que justo lo vacunaron, le descubrieron el cáncer, pero él lo tiró relacionando las dos cosas, y mucha gente va a creer en eso, y mucha gente lo va a empezar a viralizar, y resulta que vamos a tener una parte de la población que va a creer en una noticia que es falsa, y va a dejar de confiar en algo tan importante hoy en día como es la vacuna, ¿cierto? Por eso las fake news también ahí las vamos a analizar un poco la semana pasada. Ya, sí. Aquí, para cerrar hoy día, porque ya estamos, si no me equivoco, llegando un poco, no, nos quedan 10 minutos, entonces lo podemos ver bien. ¿Cómo fortalecemos nosotros la democracia? La participación. Si la participación es lo principal, por algo se llama democracia. Acuérdense el origen etimológico de la palabra. Poder del pueblo. Demos, pueblo para los griegos, kratos, poder. El poder del pueblo. Evolucionó durante 2500 años. Llegamos a la democracia que hoy tenemos, que es muy distinta a los de los griegos. Pero llegamos a la democracia que hoy tenemos. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Garantizar tanto las instituciones, las autoridades y la sociedad civil, la libertad, la igualdad, la solidaridad. Esa es tarea de todos.
de todos, porque aunque tengamos las mejores autoridades del mundo, las mejores leyes del mundo, si todos nos estamos golpeando en las calles, pasándonos la roja, empujando a la gente, no respetando una fila, la democracia eso, es la convivencia pacífica entre los ciudadanos. Por eso es tan importante lo de la cohesión que yo les decía. La cohesión a nivel político, a nivel social. Así que la ciudadanía tiene que estar involucrada en esto. No basta con ir a votar, es el paso mínimo. Es lo mínimo, chiquillos. Cumplen 18 años, primera elección que venga, a votar. No, profe, ¿para qué? Si da lata, si no. No, pues no, si es el principal. Y después de eso, buscar los espacios de participación. ¿En qué participo yo? ¿Voy a participar en una junta de vecinos? No, me voy a meter en una asamblea estudiantil. No voy a participar. Son espacios de participación. ¿Ya? Eso nos involucra a nosotros. Y además que respetemos a los demás, ¿cierto? Es la forma de que seamos una sociedad más justa, más inclusiva. Obviamente que por eso era importante, y ahí me lo puso Bárbara en el chat, conocer por quién votamos. Y lo vuelvo a repetir, fundamental, informarnos, votar informados, que no nos vendan un cuento, porque podemos caer en populistas, porque podemos caer en gente que está siendo manejada por poderes que nosotros no vemos. Se llamó por mucho tiempo en Chile, hasta el día de hoy, los poderes fácticos. Así que tenemos que votar informados. El historial de ese candidato, qué hizo antes, si ya lo vamos a reelegir, bueno, qué hizo durante esto, cumplió con lo que prometió, qué está prometiendo, ¿lo puede cumplir él o está prometiendo cosas que no va a poder cumplir? Todo eso es súper importante. Si nosotros, imagínense, es bien complicada la democracia, es bien complicada. Si nosotros participamos, si elegimos bien, si votamos, ahí podemos llegar a generar entonces espacios donde la ciudadanía haga una presión en democracia para que, bueno, se legisle y se supere y se hagan políticas públicas para ver temas como la pobreza, como la intolerancia, la desigualdad, la discriminación. Acuérdense, yo les hablaba el otro día de la equidad de género, de lo difícil que ha sido históricamente para las mujeres salir de este espacio que históricamente las tuvo la sociedad, del espacio cerrado. Ella va a salir de la casa cuando se case. No se va a casar, entonces se va al convento, es monja. No, entonces ya se queda a cuidar a los papás. O es la tía que se queda a cuidar a los sobrinos. Fue históricamente así el rol de la mujer. Era muy difícil que la mujer pudiera, o si no el campo, cuando la mayoría de la población era campesina. Pero ¿cuánto tardó la mujer en luchar por esos espacios de participación? Y hasta el día de hoy no existen. Hasta el día de hoy todos los estudios, encuestas, informes, lo que ustedes quieran, demuestran absolutamente que, por ejemplo, en política son mucho menos las mujeres que los hombres, que en puestos iguales, en la gran mayoría de las empresas, en el mismo puesto, el hombre gana mucho más que la mujer es la que tiene que costear su pre y postnatal, como si el hijo hubiese nacido ahí del Espíritu Santo, ¿cierto? Y que no hay un hombre detrás de esto también. O los derechos reproductivos de las mujeres, o los derechos de su cuerpo de las mujeres. Es una lucha, ¿cierto?, que va. Y ahí es donde hablamos también entonces de la exclusión social que muchas veces han vivido las mujeres, porque finalmente, en la mayoría de los casos, es la mujer la que se tiene que quedar en casa porque tiene que cuidar a los niños, cuidar a los niños. El hombre se va. Si esa mujer no tiene red de apoyo, ¿cómo sale a trabajar? ¿Cómo sale a trabajar una mujer que fue abandonada por el marido que era el que trabajaba teniendo hijos chicos? O cuando de repente uno dice, y ahí no sé, chiquillas, ustedes saben mucho más que yo de esto, si quieren me corrigen, pero muchas veces cuando dicen, oye, pero que es tonta esa mina, mira, el marido le lleva pegando no sé cuánto tiempo, ¿cómo no lo abandona? Y si no tiene una red de apoyo, si no tiene una red, ¿cómo sale de ese círculo de violencia? ¿Cómo se va? Porque eso, no, si a esta mina le gusta que le peguen. No, pues chiquillo. No, pues era el discurso que tenía mi abuelita, hace 50 años, hace 40 años. Pero no, no, ¿cierto? Ahí entra un tema social importantísimo.
sobre todo en los sectores más excluidos de la sociedad. ¿Cómo? Una mujer que no tiene una red de apoyo, que no tiene papás, que no tiene abuelos, que no tiene nadie que le ayude con los niños, porque son pequeños, no puede salir a trabajar o tiene que salir a trabajar con ellos. Ya, hemos ido mejorando, están las salas cunas, hay muchas cosas que permiten ahora poder, ¿cierto? Pero de todas maneras está un tema que tiene que ver con lo social. Ahora sí, ahí me están también escribiendo en el chat, hay un tema obviamente personal que tiene que ver con el autoestima, que tiene que ver con cosas internas, digamos, que van ocurriendo en las mujeres, que muchas veces les hace muy difícil escapar de estos círculos que yo les digo de violencia. Eh, eh, Aquí no se trata de poner a las mujeres como santas palomas tampoco, no, 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 si no se trata de eso, pero sí démonos cuenta como sociedad que hay una inequidad, ahí viene la palabra inequidad, que no hay una igualdad de trato social o incluso de justicia entre hombres y mujeres. Somos distintos, obvio que sí, pero como seres humanos debiésemos tener acceso a lo mismo o los mismos, no solo derechos, porque la Constitución, las leyes lo garantizan, pero en la realidad no ocurre. No ocurre. Y ahí entonces por eso yo hablo de esto de las redes de apoyo. Si no hay redes de apoyo es muy difícil que una mujer salga de esto de la violencia, porque no puede dejar a los hijos para ir a trabajar, porque pierde el sustento económico para que se alimenten sus hijos. Bien, eso es un tema que si quieren más adelante lo podemos tocar. No me siento muy capacitado para poder hacerlo, porque un hombre hablando del feminismo es bien ridículo, pero, pero, pero ahí si las chiquillas me quieren ayudar, dejamos una clase para eso. Pero ahí está, ¿ven? La democracia tiene que preocuparse de esas cosas. Si la democracia no se preocupa de estas cosas, ya hablé de las mujeres, pero puede ser el tema de los inmigrantes, puede ser el tema de la pobreza, incluso va todo unido. Pero aquellas personas que se están sintiendo fuera del sistema eh, y que no son escuchadas además por las autoridades, hace que ocurra lo que ocurrió hace un año y medio, ¿cierto? Esto del estallido social. Esto no fue porque un par de chiquillos quiso salir a tirar piedra y dejar, ¿se acuerdan? Eran millones de personas en las calles de Chile entero, porque sentían que ya no eran escuchados por estas autoridades que ellos mismos habían elegido, o no elegido porque no iban a votar, pero da lo mismo si la idea aquí es cuidar a la democracia. Por eso hablamos entonces de esta democracia inclusiva que está ahí en este cuadrito, en este esquema. No importa tu género, no importa tu orientación sexual, no importa eh, tu nacionalidad, no importa tu condición educacional, no importa tu condición económica, eh, la democracia es inclusiva. Esa es la gracia de la democracia, originalmente, que es un voto, una persona. Y mi voz es tan válida como la tuya. No todas las opiniones son, como dicen por ahí, no, es que tienes que respetar porque es mi opinión. No, pero si tú me estás diciendo que tu opinión es que está bien pegarle a las mujeres, o está bien, qué sé yo, colgar en la plaza a un ladrón y asesinarlo como justicia popular, no, pues ahí tú dices, ya, es que eso ya no es opinión, pues ahí está, ahí te está yendo por otro lado. No por eso no todas las opiniones son respetables, pero sí todas las opiniones escuchadas y ahí ver, entonces, a través de la democracia, cómo canalizamos las opiniones que realmente van a ser un valor que va a cuidar bien común, cohesión, justicia social. Ya, chiquillos, lo dejamos hasta acá hoy día.